Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En su centenario, Fidel le brindó el mayor homenaje desde la lucha y desde las ideas. Hoy, cuando estamos en el año del centenario de Fidel, le rendimos homenaje al líder de la Revolución Cubana desde la evocación martiana. Martí en Fidel es el tema de nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el inmenso placer de compartir con tres mujeres estudiosas, tanto del pensamiento de José Martí como del de Fidel Castro. Están con nosotros esta tarde la doctora Francisca López Siveira, profesora de emérito de la Universidad de La Habana y Premio Nacional de Historia y de Ciencias Sociales. También me acompaña la doctora Marlene Velázquez Pérez, investigadora, ensayista y directora del Centro de Estudios Martianos. Y me acompaña también Cici Abay Díaz, investigadora y subdirectora del Centro Fidel Castro Ruz. Con ellas tres estaremos compartiendo esta conjunción, este empate que es natural y que es histórico entre José Martí y Fidel Castro. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Antes de entrar en el tema de esta tarde, en esa mirada a Martí y a Fidel, vayamos a la noticia del día, a los mensajes de estos tiempos, a los que Martí y Fidel estarían sin duda atendiendo y también haciéndonos reflexionar. Hoy compareció ante el Congreso de los Estados Unidos el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, para hablar de la operación contra Venezuela, de las amenazas contra Irán, de todo lo que el imperio pues quiere hacer por estos tiempos. ¿Cuál es nuestra meta? En nuestro hemisferio tenemos un régimen operado por un narcotraficante causado que se convirtió en la base de operación de todos nuestros enemigos en el mundo prácticamente. Para Irán era su principal punto de operación en el hemisferio occidental. Para Rusia, su primera base de operación junto con Cuba y Nicaragua era Venezuela. Y en el caso de China, China estaba recibiendo petróleo a $20, con un descuento de $20 por barril, y ni siquiera estaban pagando, esto se estaba amortizando contra la deuda. Esto se hizo en un intercambio con un descuento de $20 por barril en algunos casos. Así que básicamente allí tenían a tres de nuestros principales adversarios en el mundo operando en nuestro hemisferio. También era un lugar donde había un régimen narcotraficante cooperando activamente con la FARC, el ELN y otras organizaciones narcotraficantes utilizando su territorio. Era un enorme riesgo estratégico para Estados Unidos, no al otro lado del mundo o en otro continente, sino en el hemisferio donde todos vivimos. Y esto tenía un impacto enorme en nosotros, en Colombia y en la cuenca del Caribe y en otros lugares. Era una situación intolerable que tenía que ser encarada, y fue encarada. La pregunta ahora es, ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante? Como le he dicho antes, en conversaciones privadas, teníamos tres objetivos. Voy a ir de atrás para adelante, porque el objetivo último es que queremos una transición donde podemos trabajar y tener una nación próspera, democrática y aliada, donde esté representada toda la sociedad y haya elecciones libres y justas. Se pueden realizar elecciones en cualquier momento, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de oposición en forma rutinaria son neutralizados o excluidos de las boletas, eso no es libre y justo. Eso es lo que queremos, una Venezuela libre, próspera y justa. Esto no se va a lograr en 3 semanas. Bueno, así decía Marco Rubio, quien enfatizó: queríamos debilitar la influencia iraní, rusa o china en ese país. Nada de eso habría sido posible mientras Maduro siguiera en el poder, dijo en esta audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Dijo que esta fue una de las opciones disponibles para el presidente Trump una vez que se consideró que se habían agotado todos los demás métodos para sacar a esta persona de la escena política. Rubio declaró además que Estados Unidos no descarta llevar a cabo una operación militar preventiva contra Irán, para lo que han movilizado entre 30.000 y 40.000 soldados para esa zona, y que continuarán reforzando su presencia militar en el Oriente Medio. Dijo también que Estados Unidos pues presiona al gobierno de Venezuela para que no suministre petróleo a Cuba. Son parte de las
ideas que llevó el secretario de Estado a esta sesión del Congreso y dijo que se trató no de una operación militar, no de una declaración de guerra, por eso el gobierno de Estados Unidos obvió pues ir al Congreso para la operación contra Venezuela. Son algunos de los elementos que daba Marco Rubio hoy sobre lo ocurrido el 3 de enero en Venezuela y también pues las nuevas amenazas, las nuevas aventuras en las que se quiere involucrar el imperio estadounidense, ahora enfiladas hacia Irán. Noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces de Martí en Fidel, de esa conjunción de dos grandes hombres. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. De él habíamos recibido por encima de todo los principios éticos sin los cuales no puede siquiera concebirse una revolución. Y en los montes, montes, montes soy. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuando rompen el sol, yo he visto el oro tierra barbullendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy. En realidad siempre todos nosotros y toda nuestra generación recibió una gran influencia de Martí y una gran influencia de las tradiciones históricas de nuestra patria, que habían sido tradiciones de lucha muy duras por su independencia y tradiciones realmente muy heroicas que ejercían una gran influencia en todos nosotros. Siempre esa combinación de las dos influencias, la influencia del movimiento progresista cubano, del movimiento revolucionario cubano, del pensamiento martiano, del pensamiento marxista-leninista, estuvo muy presente en todos nosotros. No se puede separar una cosa de la otra en la historia de nuestro país, porque en países como Cuba, la liberación nacional y la liberación social están estrechamente unidas. Martí significó el pensamiento de nuestra sociedad, de nuestro pueblo en la lucha por la liberación nacional. Marx, Engels y Lenin significaban el pensamiento revolucionario en la lucha por la revolución social. En nuestra patria, liberación nacional y revolución social se unieron como las banderas de la lucha de nuestra generación. Bueno, Fidel, que decía precisamente que de Marx y de Lenin había bebido la filosofía y el Estado de Martí, los principios éticos. Y de esa conjunción, pero sobre todo de esa mirada que siempre Fidel tuvo hacia el ser humano que es José Martí y hacia los principios de un hombre como José Martí, me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda. Marlene, ¿cómo concebir esa admiración que mostró siempre Fidel desde joven a la figura de José Martí? ¿Por qué la ética como elemento primordial en su admiración hacia el héroe nacional? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a la mesa. Yo creo que para Fidel, como para todos los representantes del pensamiento revolucionario cubano del siglo XX, Martí fue una fuente natural de principios éticos, de valores revolucionarios, de amor a la patria. No olvidemos que el Martí que leyó la vanguardia cubana, la que integró esa generación brillante de la revolución del 30, también fue
asumido como un ente transformador de la conciencia social y como un elemento que delineó un programa revolucionario. Por lo tanto, Fidel, que se integra de manera muy natural a esa línea de continuidad, obviamente asimiló de manera muy creadora ese pensamiento de Martí. Y el sentido de la ética martiana pasa, yo diría, es transversal a toda su obra. En Martí no es posible hacer escisiones porque se nos va el hombre de las manos. Es el humanista, es el poeta, es el político, es el hombre de una solidez ética extraordinaria, es el creador, es el revolucionario, es el hombre más coherente, el ser humano más coherente que se pueda imaginar, alguien que jamás predicó algo que él no fuera capaz de cumplir. Y por supuesto, esa universalidad ética de José Martí hace posible que sea admirado, que sea reverenciado en otras culturas. Yo tendría un anecdotario que hacer en ese sentido, que no viene al caso, pero a veces a nosotros nos han visitado, han recibido cursos con nosotros en el centro, personas digamos, de Asia, de los Estados Unidos, del mundo occidental, pero cuando te llega, digamos, un coreano del sur, que me ha pasado, tuve una alumna coreana, Kim So-gu, hace unos años, que yo decía, bueno, ¿cómo es posible que de una cultura tan diferente de la nuestra haya ese interés por Martí? Y la respuesta me la da ella misma en la primera clase y me dice, profesora, es que en mi país no hay ideales y yo tengo que llevar a mi tierra la estrella de José Martí. Yo pretendo hacer mejor a mi pueblo difundiendo el legado de José Martí. Y de ese aprendizaje devino un proceso de traducción de una selección de obras martianas importantes y ella conectó con Martí por la vía de la ética. Eso nos ha pasado también con estudiantes japoneses. Entonces, que luego se han convertido en divulgadores de ese legado porque aspiran al mejoramiento humano. Nosotros los cubanos tenemos el privilegio de sentir como nuestro, de decir, y realmente lo es, nuestro, uno de los grandes pilares del pensamiento universal. Y en Martí, ética, poética, estética, práctica política van juntas. Y eso yo creo que refuerza aún más su pensamiento nacionalista, americanista y sobre todo antiimperialista. Oyendo a ese señor cuya intervención inició la mesa como noticia del día, uno sí dice, bueno, ¿cómo es posible que ese hombre se diga cubano? Es de los que dice Martí en el discurso Madre América, cuando habla de la emigración en los Estados Unidos. Martí dice, no vivimos aquí ni como siervos futuros ni como aldeanos deslumbrados. Esa es la postura de Martí y de los emigrados cubanos, patriotas que por razones diversas viven en cualquier lugar del mundo, pero que tienen con su tierra de origen una relación afectiva, respetuosa, normal, de familia, no reniegan de sus orígenes. Esos no son ni siervos futuros ni aldeanos deslumbrados, pero existen los siervos declarados y los aldeanos deslumbrados con los que no hay nada que discutir, no hay nada que entender, todo resulta ya muy claro. A buen entendedor, pocas palabras. Este hombre no creo que sea cubano, tiene un odio visceral a Cuba, es lo que sí tiene. Y su aspiración es ser presidente de los Estados Unidos, no precisamente de Cuba. Pero hablar de Fidel y hablar de esos valores humanos que Martí le impregnó a su vida, pasa también por la historia, Paquita. El mismo Fidel decía, bueno, miramos con admiración a esos héroes y a Martí de manera particular. Pero Martí miró con admiración a sus antecesores también. Y yo creo que es ese emparentamiento de estos dos hombres también en entender el valor de la historia para forjar la identidad de un pueblo y para mirar hacia las aspiraciones de un pueblo. Sí, creo que el tema de ir a la historia siempre es algo que ha estado presente. Estuvo en Martí,
Martí, inclusive, cuando él está viendo la historia de lo que llamó Nuestra América, cómo va desde los aborígenes, y ahí está su trabajo, el drama patriótico que hizo en Guatemala, donde él hace referencia a Atuey, Cuauhtémoc, etcétera, justamente como los puntos de partida de lo que es nuestra historia y de lo que es nuestra lucha por la independencia. Y, por supuesto, esas figuras icónicas, como en Tres Héroes, donde ahí está las tres grandes, ¿no?, de la independencia, Bolívar, San Martín e Hidalgo. Es decir, la historia siempre ha sido una fuente, y para Fidel la historia es una fuente extraordinaria, y cuando uno ve, por ejemplo, revisa los documentos de Fidel desde la historia de Valsolverá, pero también lo que él lee en prisión, cómo va no solo la historia de Cuba, sino en general la historia universal, aparte de que se lee también en la filosofía y se divierte, según las cartas que él hace, leyendo lo que tal filósofo y después lo que dicen Marx y Engels. Entonces se nutre de esta historia, y yo creo que es muy importante revisar los discursos de Fidel cuando la Caravana de la Libertad, esos discursos de enero del 59, cómo él va haciendo comparaciones, más que discursos son diálogos con la población, en todos los lugares donde se detiene y habla y conversa con la población, pero cómo hace la referencia histórica para comparar aquel momento del fin de la guerra del 95, de la intervención norteamericana, aunque no mencione todavía a los Estados Unidos, pero está hablando del final de esa guerra, de la intervención, para decir ahora no hay intervención. Es decir, hacer que la misma gente haga una comparación de aquel momento con el momento del triunfo revolucionario. Y cómo aquí esto implica que nosotros veamos que no nos puede ocurrir lo mismo. La historia también aquí es un arma que no nos ocurra igual. Y todavía no menciona en los Estados Unidos, pero entonces menciona cómo en aquel momento nos pusieron tal cosa y ahora no dejaron entrar a Calixto, pero también compara con la caída de Machado del año 33, también hace esta comparación. Y entonces como en aquel momento pusieron un Carlos Manuel y ahora nos quieren poner a otro Carlos Manuel, el que querían poner que no, al final no fructificó. Y va haciendo estas comparaciones porque, como decía, la historia es como un arma para que uno desde esa experiencia aplique a su realidad contemporánea. Y Martí en esto es un centro muy importante. Yo creo que no es solamente como él lo citó, claro, las citas nos están diciendo un conocimiento de la obra martiana y lo que él subraya de las obras completas de Martí cuando está en prisión, pero ver cómo él aplica. Y aquí tenemos, por ejemplo, el valor de las ideas. Cómo él cita a Martí, por supuesto, y a partir de... Pero a su vez, como él... Lo asume. Es más lo que asume en su discurso que las veces que lo citó. Por eso, es decir, incorpora esto, el valor de las ideas, el deber, el sentido del deber. Cómo esto también... que lo asume de Martí, lo cita, pero después él mismo, en su accionar. El Moncada es un deber con Martí, el Martí que no podía morir en el año de su centenario, pero después el deber, digamos, en abril del 61, cuando tiene que declarar ya el carácter socialista de la revolución, cuando él va a alertar sobre la caída del campo socialista y la posible desaparición de la Unión Soviética. Es decir, está cumpliendo un deber y aquí está aplicando un principio de Martí. Prever es otro factor importante que para Fidel es importantísimo, por eso el alerta. Pero es que Martí decía... La política, el arte de prever, ¿no? Sí, el arte de prever. Es decir, y que era un deber de todo dirigente prever. Eso está en Martí. Y Fidel lo va asumiendo. Yo quisiera, quizás un texto poco conocido o casi desconocido, de el Fidel recién graduado en el año 50, cuando sigue matriculando en la Universidad de La Habana para coger el doctorado en Ciencias Sociales, y empiezan a acusarlo de que él quiere ser presidente de la FEU. Y entonces le hace una carta
refutando todo esto que se publica en la revista Carteles, diciembre del 50. Lo refuta, pero hay una expresión que no es una cita de Martí. Y repito, Fidel, diciembre del 50. Si la deshonra es el castigo, estoy hablando a memoria, si la deshonra es el castigo de los que claudican, sea la honra el premio de los que han sabido ser honrados. En la forma sentenciosa y en el contenido no está Martí. Eso es parte de esa mirada, ¿no? Y cuando uno, hablando de historia, cuando uno lee el discurso de Martí al 10 de octubre y lee y escucha a Fidel el 10 de octubre en el centenario de la contienda independentista cubana, se da cuenta de la unión de ideas y también la profundidad para entender lo que significó. Hay una verdadera confluencia ahí. Revolución, y creo que eso es parte de esa estrecha unión. Decíamos hoy hablando que Torres Cuevas una vez hablaba y nos señalaba, bueno, Fidel tuvo el privilegio de venir al mundo en el momento en que Martí empezaba a conocerse realmente para los cubanos y empezaban a conocerse sus ideas. Y eso tuvo una influencia, sin duda, en Fidel. Sí, si ustedes que estudian el pensamiento de Fidel, que han estado hurgando también en toda esa vida extraordinaria de nuestro comandante en jefe, ¿cuántos siguen descubriendo de esa impronta de Martí en Fidel? Bueno, Randy, Fidel afirmó en una ocasión que él había hecho de la política su sacerdocio. Y cuando leíamos esas palabras en él, decíamos cuán parecido a Martí, que se consagró a la revolución. En otros momentos de su vida política dijo que la revolución era su vida y a ella dedicaría cuanta fuerza y energía tuviera. Y que Martí preparando una revolución en 1895 para liberar definitivamente a Cuba. Pero apegado también a lo que hablábamos al inicio, a la ética martiana más profunda. Cuando Oliver Stone entrevistó a Fidel para la firma de los documentales Comandante, en una de las últimas entrevistas en su despacho le decía, bueno, comandante, ¿qué va a pasar en Cuba cuando usted ya no esté? Y Fidel se tomó un tiempo, caminó, miró un pequeño busto de Martí que tenía en su oficina, que está en su despacho, y le dijo, Oliver, tengo un concepto muy mío de la relatividad de la gloria. Los hombres pasan, los pueblos quedan. Los hombres pasan, las ideas quedan. Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y hemos visto a Fidel volver a esa expresión. No aspiraba para sí reconocimiento alguno. No se procuraba una transformación socioeconómica de Cuba para ganar méritos como estadista o como líder. Él entendía que era lo que merecía el pueblo, y eso es profundamente martiano. Él estaba asociado a la idea del bien, a la idea de la justicia, a la idea de que el hombre tuviera lugar en el proyecto político, que fuera el centro del proyecto político. Y esa apelación reiterada al pensamiento de Martí, como decía la profe Paquita, que en él fluye por sus venas y no lo cita con el mero interés de enriquecer discursos, de quizás darle determinada elegancia debido a la prosa martiana. Fidel es capaz de hacerlo orgánico e entender las ideas de Martí, reproducirlas muchas veces casi a memoria, otras parafraseando, pero tratándole de transmitir a todo su pueblo. Sabemos que el discurso, y esto es algo que los une, la oratoria como herramienta de convencimiento. Ambos fueron dos grandes oradores. Ese Martí enérgico, fuerte, cada uno dentro de su estilo, dentro de su contexto, pero utilizar y convencer desde los argumentos, desde los elementos, desde la historia. ¿Por qué se estaba haciendo una revolución? ¿Por qué era necesario? Ambos entendían que las personas que se sumaran no podían ser siervos que corrieran tras ellos. Tenían que ser personas que entendieran por qué se luchaba, porque eso permitiría, no la lucha inmediata, no conseguir el triunfo, sino que este triunfo perdurara y lograr construir una república con todos y para el bien de todos. Bueno, pues de Martí y de Fidel, de ideas, patria y revolución, seguimos hablando acá en esta mesa redonda, en una ocasión a los dos hombres más grandes que ha dado esta tierra y que son parte imprescindible también del sentir y del pensar de los cubanos. Martí era muy joven
padeció cárcel, padeció exilio, su salud era muy débil, pero su inteligencia extraordinariamente poderosa. Fue en aquellos estudiantes, aquellos años de estudiantes, paladín de la causa de la independencia, y fue capaz de escribir algunos de los mejores documentos de la historia política de nuestro país, cuando prácticamente no había cumplido todavía 20 años. Martí ha sido el más grande pensador político y revolucionario de este continente. Y eso no es algo que se diga hoy como de ocasión, porque conmemoramos un aniversario, sino algo que se ha dicho siempre, y que se ha dicho muchas veces, y que se dijo en el Moncada, y que se dijo siempre. Porque allí, cuando los jueces preguntaron quién era el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada, sin vacilación nosotros respondimos: Martí fue el autor intelectual del ataque al cuartel Moncada. Martí, no solo el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, sino también el referente antiimperialista más importante de las generaciones de revolucionarios del siglo XX y de los que hoy en el XXI también pues estamos acendrados en el pensamiento antiimperialista de Fidel. ¿Cómo empata, Paquita, esa mirada temprana de José Martí sobre el imperialismo estadounidense con ese sentimiento que después Fidel también pues supo desde aquel momento, en aquella carta a Celia, que le decía, pues la historia, mi historia será en el futuro enfrentar al imperio estadounidense? Creo que, mira, para Martí su experiencia en Estados Unidos fue fundamental. Quiero decir algo, porque a veces hay quien dice que él llega a Estados Unidos y se deslumbra, y eso no es verdad, en absoluto. Él tenía ya, antes de ir a Estados Unidos, una idea de lo que nos contraponía culturalmente con aquel país. Para ellos lo importante es la utilidad y para nosotros el sentimiento. Y entonces no es que él no crea que la utilidad es buena, pero lo que no puede ser a costa del sentimiento. Y entonces él dice que en Estados Unidos precisamente eso se ha debilitado para hacerlo próspero. Maldita tanta prosperidad. Maldita sea la prosperidad a tanta costa. Es decir, él tiene ya una idea. Él llega allí y es un observador muy, muy cuidadoso y muy profundo. Comprende el sistema político. Él describe unas elecciones en Estados Unidos como si las estuviera escribiendo hoy. Es increíble. Cómo él todo ese proceso, desde el principio de año, cuando comienza, hasta el final, lo está describiendo, porque lo comprende. Va a ir comprendiendo, eso le lleva un tiempo, los problemas sociales, porque él no conocía la lucha de clase. Ahí es que empieza a vincularse a esto hasta que logra entenderlo. Pero sobre todo va a ver, y creo que es fundamental, la Conferencia Panamericana del año 1889-90, porque ahí es donde Martí se da cuenta que ya no se puede esperar. Estados Unidos ha empezado a actuar con respecto a América Latina. Y fíjense que eso es 89-90, en el 91, ya en enero, él publica Nuestra América. Es decir, hay todo esto. Y Fidel se está nutriendo de todo esto, sin duda alguna. Se está nutriendo de todo esto y está viendo cómo un proceso que empezó mucho antes, que Martí ya describió plenamente a fines del siglo XIX, cómo esto ha seguido y cómo ha llegado a su momento contemporáneo, digamos. Porque evidentemente Martí quiso, con el sentido de tiempo histórico que tenía y que está en Fidel, con mucha fuerza, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué es ahora posible? ¿Qué no podemos dejar de hacer? Es decir, esto que en Martí es esencial está en Fidel también. Y entonces, por eso Martí dice impedir a tiempo, en sentido de tiempo histórico, con la independencia de Cuba que se extienda en las Antillas. La época de Fidel ya es la época en que se extendieron. Pero tiene este nutriente de cómo esto se analizó, cómo se vio y lo que esto ha seguido hasta su momento. Entonces creo que son factores muy importantes y
Quizás el texto de Martí que más cita a Fidel es justamente esa carta inconclusa a Manuel Mercado del día 18 de mayo, donde ya Martí está diciendo impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extienda por las Antillas, los Estados Unidos, y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. El papel que podía tener Cuba por posición estratégica, posición geográfica estratégica, que lo sigue teniendo. Y entonces ya él dice esto, en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. No fue tan silencioso, porque hay documentos, por ejemplo, el tercer año del Partido Revolucionario Cubano, el alma de la revolución y el deber de Cuba en América. Está hablando de eso, pero no con la nitidez, digamos, que lo dice aquí. Y ese es posiblemente el texto de Martí más citado por Fidel en discursos y en todas partes, porque es que esto le está dando un arma extraordinaria. Y como decía, viendo cómo esto que dijo Martí se realizó, se hizo a lo largo de la historia y cómo ha llegado hasta nosotros. Y con ese sentido martiano de la necesidad de prever, pues entonces Fidel está alertando de cómo esto llega hoy y cómo tenemos que comportarnos a partir de la realidad de hoy. Y eso también nos lleva a esa un poco refutación, ¿no?, de que la esencia antiimperialista de la Revolución Cubana fue una obra de Fidel o fue obra del enfrentamiento de la naciente Revolución Socialista con el imperio estadounidense. Está en nuestra propia historia y está en Martí. Y yo creo que eso sí también es parte de esa labor que el centro hace por traernos a ese Fidel haciendo el análisis histórico de las raíces antiimperialistas de nuestro pueblo. La profesora tiene toda la razón. Cuando hurgamos en los documentos de Fidel, sin duda alguna, la carta inconclusa de Manuel Mercado es un documento de obligatoria referencia para Fidel. O sea, Fidel, en primer lugar, se opone a cualquier manifestación del imperialismo, ya sea el imperialismo yanqui, ya sea la manifestación que tiene que ver con la transformación o el dominio cultural de los pueblos. Eso prácticamente lo obsesiona. Que las personas entiendan que no es oponerse al pueblo norteamericano, no es una oposición per se a lo que pueda significar una nación desarrollada, sino a lo que representa ella para la dominación del resto de las naciones. Eso Fidel vuelve sobre estos temas, que se entienda que no podremos aspirar a nada bueno de quien pretenda que perdamos nuestras esencias como naciones, como pueblos. Él apela a la necesidad siempre de denunciar cuánto representa para la soberanía, y este es otro término que para él es raigal, siempre piensa en la soberanía, en la autodeterminación, y cuán necesaria es la unidad para luchar contra el imperialismo. Él la identifica como arma imprescindible de lucha. Muy temprano, en su juventud, cuando estaba recién preparando la revolución, Fidel en una carta a una patriota cubana le escribe, a Carmen Castro Porta le escribe que lo importante no era la unidad en sí, sino las bases de dicha unidad. Construir una unidad sólida, sobre bases sólidas, es medular para él en ese enfrentamiento con el imperialismo, ya sea el imperialismo yanqui y otros modelos hegemónicos que él va a ir identificando a lo largo de sus años, porque si bien en un inicio la revolución tiene que enfrentarse a una guerra voraz por destruirla, cuando se empieza a comprender que vamos dando pasos más sólidos, que hay una construcción de un proyecto país irreversible, el imperialismo también se adapta a esa lucha y utiliza otras armas. Y va a aparecer la globalización. En los últimos años Fidel se enfrasca directamente en lograr construir una unidad para hacerle frente y una conciencia colectiva que identifique que más allá del dominio de las Fuerzas Armadas está el dominio de la mente de las personas, de los pueblos, y que estos puedan perder sus esencias que los definen. Estamos en enero y enero, Marlene, es un mes que, bueno, acabamos de recordar nuestra América, se cumple el aniversario cerrado de nuestra América, la América nuestra frente a la América que no es nuestra, sí, o nuestra América frente a la América que no es nuestra. Fidel en enero, un 23 de enero, llegaba también a Caracas en su primer viaje al exterior y hablaba de la América nuestra y hablaba de la necesidad de la unión de nuestra América frente a esa América, claro, que no es nuestra y que apetece a nuestra parte del continente. ¿Cuánto
desde el inicio está esa idea clara en ambos de unidad frente a las apetencias imperiales? Yo creo que la unidad en Martí y en Fidel es transversal al pensamiento de ambos, pero es la unidad sobre la diversidad, es la construcción de consenso, es la creación de diálogos, donde puede haber diferencias, pero hay principios que no son negociables, como la soberanía nacional, como la independencia, como la vocación de servicio social a la que ambos se consagraron. Y sí se hacía mención de los mecanismos de dominio mental que el imperio en distintos momentos ha diseñado sobre nuestros pueblos. Yo quiero traer a colación un texto de Martí de 1894, que es La verdad sobre los Estados Unidos, que quizás no es tan conocido como, digamos, Vindicación de Cuba, que cada cubano vibra de indignación cada vez que lo lee, y yo lo aconsejo como ejercicio espiritual frecuente para que no se nos olvide lo que piensan de nosotros. Bueno, ¿por qué hablo de La verdad sobre los Estados Unidos? La verdad sobre los Estados Unidos no sale en obras completas. Paquita me rectifica si se me va la fecha, creo que hasta finales de la década del 70. Sí. Y sí salió en Patria en el 94, pero salió como editorial de una sección que iba a inaugurar Martí en Patria, que es todo un campo de estudio que debe valorarse mejor, que se llamaba Apuntes sobre los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque Martí se daba cuenta que en ese proceso de dominio mental de aquella América sobre nuestra América se estaba cimentando una admiración desmedida hacia aquel mundo que no era para nada ideal. ¿Y qué se proponía Martí? Publicar allí, traducidos directamente de la prensa norteamericana, aquellos elementos, aquellas noticias de hechos, de actitudes, de modos de pensar, de modos de hacer que no debían imitarse. Voy a poner dos ejemplos como prueba al canto. En ese número de marzo del 94, Martí alude al asalto al Capitolio del estado de Denver, Colorado, porque republicanos y demócratas no se pusieron de acuerdo con el resultado de las elecciones estaduales. ¿Había un Trump por aquellos tiempos? Bueno, no sé. Lo que sí es cierto es que eso ocurrió y lo pueden ver en Patria, pero además en ese mismo número alude al linchamiento de un joven negro presunto inocente, porque todo detenido es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, acusado de asesinato, pero esto fue en Pensilvania. Entonces, estaba a la espera de juicio, asaltaron la cárcel, lo lincharon, y para mayor horror, la horca la preparó un niño, y está el grabado en Patria. En la biblioteca del Centro de Estudios Martianos tenemos una colección completa del periódico Patria debidamente restaurada, y esos materiales se pueden consultar allí. A mí me gustaría muchísimo de esas cosas, de esos proyectos que uno tiene, y ojalá algún día lo pueda hacer, tratar de estudiar esas traducciones, tratar de hallar la fuente de la noticia en inglés para definir la autoría, porque quizás el traductor fue Martí, quizás fue algún otro de los colaboradores de Patria, quizás el propio Gonzalo de Quesada o cualquiera de los otros escritores que colaboraban en el periódico. Pero Martí se estaba proponiendo nada más y nada menos, sin utilizar el término, porque es un término contemporáneo, con un proceso de descolonización cultural respecto a las influencias nocivas de las tentativas de dominio. Y en el caso de Fidel, Fidel fue muy claro, allí no había nada que imitar. Nosotros valíamos por nosotros mismos, y si no hubiera tenido confianza en esa fuerza como nación, en la cultura nuestra, en nuestros principios, en la justicia de nuestra manera de hacer, no hubiera cometido, para decirlo con palabras de Eduardo Galeano, ese acto de locura tropical, en el buen sentido de la palabra, que se ha mantenido a pesar de todo durante más de 6 décadas frente al poderío del imperio. Porque Martí y Fidel, los dos nos enseñaron
que no era el odio el que movía claro la revolución, era el amor al mundo. Y el amor al mundo implicaba enfrentar los deseos de dominación imperial frente a los deseos de liberación y de independencia y soberanía del resto de los países del mundo. De Martí y de Fidel seguimos hablando en esta mesa redonda. Siga con nosotros. Alba soy, salteño soy, donde vibra el universo. Vengo del sol al sol voy. Soy el amor, soy el verso. Soy el amor, soy el verso. Y este lugar, este es un lugar sagrado. Soy el amor, soy el verso. No consiguieron en 200 años los imperialistas, no lo van a venir a conseguir ahora, que es apoderarse de Cuba. No lo van a conseguir ahora los imperialistas, porque no se lo vamos a permitir. Lo que no consiguieron en 200 años no lo van a conseguir ahora, no se lo vamos a permitir. Hablaba no de Cuba, hablaba de los pueblos de América Latina. Y cuando hablamos de Martí y de Fidel, no podemos dejar de convocar a alguien que ha sido uno de los más importantes estudiosos de Martí en nuestra patria. A Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y quien el próximo mes recibirá también el Premio Nacional de Edición, pues le pedimos sus consideraciones para esta mesa redonda. Yo creo que la persona del siglo XX, el cubano del siglo XX, que mejor y más rápidamente comprendió a José Martí, se llama Fidel Castro. Porque realmente es sorprendente cómo aquel muchacho desde la universidad ya va teniendo una visión tan grande que se va a hacer explícita en la historia de Manzurberá, donde ya le está planteando que ha seguido el pensamiento, las ideas, el mandato inclusive de Fidel. Y en líneas generales uno se da cuenta que, por un lado, Fidel es un hombre original, no es un hombre que copie, es un hombre de una originalidad tremenda. Pero lo importante es que tiene el sentido patriótico de Martí, el sentido antiimperialista de Martí y la manera de relacionarse con los demás revolucionarios, yo diría que exactamente igual que Martí. Puede ser que esto haya sido algo, digamos, que él mismo se haya ido dando cuenta de que tenía que hacer gente, reunir gente que estuvieran perfectamente unidas. Pero yo creo que eso, en mi opinión, también lo aprendió de Martí. Y creo que además también lo aprendió en el sentido inclusive de humildad. Esas conversaciones de Fidel cuando éramos estudiantes en la universidad, realmente, llegó un momento en que estábamos hablando como con otro estudiante, con otro compañero, y a veces no nos damos cuenta de que lo estamos tratando un poco confianzudamente. Y él seguía ahí y se ponía a discutir a veces, ay no, yo no pienso como tú, porque mira, por esto y por lo otro. Pero a ver, ¿por qué tú me dices eso? Bueno, pues por esto y por esto. Y yo creo que además que nos estaba enseñando a pensar, a no cerrarnos en esquemas, a tener una mente lo más abierta posible a la hora de analizar problemas tanto de la vida del país, del mundo de su tiempo y también de cada personalidad. Yo creo que nos enseñó mucho a respetar cada personalidad también. Lo llevo en el alma, es más que el corazón, el alma es más que el corazón desde ese punto de vista. Y, digamos, como escritor, Fidel no suele utilizar constante y sistemáticamente la imagen, pero las que utiliza, uno se da cuenta que hay una raíz martiana. Hay frases de Fidel que parten de sus lecturas y sus aprendizajes con Martí. Y yo diría que lo interesante es que lo hizo sin pretender copiarlo,
sino lo hizo desde su punto de vista, pero uno se da cuenta que el camino para llegar a expresar esa idea de esa manera, con esa riqueza, digamos, de pensamiento y expresiva además, se lo enseñó Martí. Bueno, Fidel lo llevó en el alma, que es más que en el corazón. Gracias, Pedro Pablo, por estas reflexiones para nuestra mesa redonda de hoy. Gracias a nuestro equipo de Ideas Multimedia por habernos traído uno de los más estudiosos, uno de los más profundos estudiosos de la obra martiana en Cuba. Seguimos en la mesa redonda. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes, montes soy. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luce el carbón. Yo sé de las historias viejas del hombre. Ser culto es el único modo de ser libre. En las ramas vocingleras, nadie me diga que miento, que lo prefiero de veras. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una ¿Qué significa el bien de todos? ¿Acaso el bien de los latifundistas, de los terratenientes, de los grandes ricos, de los grandes magnates? Y nada para el hombre humilde, el hombre del pueblo. ¿Cómo puede haber el bien de todo con discriminación de la mujer, o discriminación racial, con la explotación del hombre por el hombre? Y en los montes, montes, montes soy. Sé de un pintor atrevido que sale a pintar contento sobre la tela del viento y la espuma del olvido. Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores, puesto a pintarle las flores a una corbeta mercante. Yo sé de un pobre pintor que mira el agua al pintar, el agua ronca del mar como un entrañable amor. Porque noto una torcida que en mi pecho milagroso, mientras más honda es la herida, es mi canto más hermoso. Arpa soy, salterio soy, donde vibra el universo. Vengo del sol al sol voy. Soy el amor, soy el verso. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización, a la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerza para realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas, caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día, avanzar por todas esas montañas en aquellas condiciones es algo realmente increíble. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerzas. Y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja. Sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Y yo creo que fue una proeza extraordinaria. Y este lugar, este es un lugar sagrado. Bueno, a Fidel más de una vez lo oímos tratando de desentrañar ese misterio que es José Martí. Y también incluso hasta el último momento, por qué iba de civil y no de uniforme de Mambí el día de su muerte. Y así, cada una de las veces que lo escuchamos hablar de Martí, hablaba de ese manantial de ideas extraordinarias que era Martí. Pero tanto a Fidel como a Martí los unió también ese amor, no solo por su tierra y por su patria, sino por la humanidad en su conjunto. Y creo que es parte de ese patrimonio que los cubanos recibimos de uno y del otro. Martí, que quería la liberación de Puerto Rico. Fidel, que miró también hacia las tierras de África y hacia el mundo como una visión. Yo creo que eso sí está en las esencias mismas de ese pensamiento de Fidel, que lo emparenta con Martí extraordinariamente, ¿no? En efecto, la afirmación patria es humanidad, que es quizás la expresión resumida de una frase un poco más larga, es medular para entender el pensamiento de Fidel. La preocupación por el otro, el alejarse a cualquier manifestación de individualismo, hizo que se apropiara de esta definición y en más de una oportunidad afirmó
que una de las expresiones más hermosas que nos legó José Martí era precisamente esa: patria es humanidad. Y si nosotros lográbamos que cada persona mirara hacia el lado y pensara que el otro forma parte de esa humanidad, que no es todo el conjunto de habitantes de nuestro planeta, sino también la humanidad de las personas hacia adentro, y fuera capaz de compartirla y mirar al lado y mirar a Haití, así citó textualmente, y mirar a Venezuela, indudablemente seríamos una tierra mejor. Recurriendo a una de estas expresiones y a un argumento de Fidel, me gustaría concluir, Randy, leyendo algo que creo que hoy cobra una vigencia extraordinaria. Fidel siempre nos enseña que todos los días pudiera estarnos hablando al oído de los acontecimientos que vivimos. Y él afirmó en 1997, hoy más que nunca hay que ser bolivariano. Hoy más que nunca hay que levantar esa bandera de que la patria es humanidad, conscientes de que solo podemos salvarnos si la humanidad se salva, de que solo podemos ser libres si logramos que la humanidad sea libre, y estamos muy, muy lejos de serlo. Si logramos realmente que haya un mundo justo, y un mundo justo es posible y es probable. O sea, ese es el legado que nos queda. Y esto, yo creo que no hay nada más martiano que una afirmación de este tipo. La libertad por encima de todo y como mayor patrimonio de nuestros pueblos y de nuestra nación. Por eso en el Centro Fidel Castro hay una sala dedicada al internacionalismo, a la solidaridad, que es parte de las esencias mismas de lo que Fidel inculcó en los cubanos y nos viene de Martí, por supuesto, de él, bebió para traernos esos sentimientos a los cubanos de hoy. Pero ambos, Marlene, hablaban de esa mirada a la humanidad, no desde el aldeano vanidoso, claro, y no tampoco desde la idea de que se mira a la humanidad desconociendo ante todo la patria, ¿no? Yo creo que sí, patria es humanidad. Es aquella porción de humanidad que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer. Y hay un párrafo larguísimo que no me voy a atrever a citar, entre otras cosas por razones de tiempo. Yo creo que esa dialéctica entre la patria, como la entendía Martí, esa patria que es unidad de intereses, unidad de fines, fusión dulcísima de amores y esperanza, que va por los afectos, tiene que ver también con la humanidad. Es la patria que conecta con el resto del mundo. Hay que andar con el mundo y que temer al mundo, negárselo es provocarlo. Dice Martí en un artículo llamado Nuestra América, muy olvidado hoy, que es de 1887, publicado en el Partido Liberal de México, y siempre, claro, se posterga porque vamos al ensayo deslumbrante del 91. Claro. Pero este artículo es muy atendible y está fechado el día antes de la primera crónica de Martí sobre la Conferencia Panamericana. Y en ese artículo también va a decir que está la salvación, hablando de Nuestra América, en el derecho al respeto que da e impone el adelanto real, es decir, el desarrollo nuestro, nuestra firmeza, nuestro fortalecimiento, en el arte del silencio, es decir, el arte de hacer política, la discreción y en el equilibrio de las amistades. Yo creo que son lecciones de alta política para la patria y para la humanidad. Y ya que mencioné la Conferencia Panamericana, quiero insistir en algo. Siempre se habla de las crónicas de Martí sobre la conferencia, que son indispensables, pero yo recomiendo las cartas a Gonzalo de Quesada y a otros de sus colaboradores. Y precisamente en una de las cartas a Gonzalo hace pocos días yo encontré algo que es, hablando en los términos de hoy, una noticia falsa respecto a Martí, una carta apócrifa que se publicó en la discusión de La Habana en el 89. Esta carta de Martí a Gonzalo es el 29 de octubre de 1889. Y en esa carta, supuestamente Martí negoció la anexión de Cuba con James Gillespie Blaine, el secretario de Estado del gobierno norteamericano, y Blaine le dio el beneplácito y apareció publicada como JM.
Y Martí le dice a Gonzalo que están tan desesperados en Cuba, la gente que no quiere la guerra, la gente que tiene miedo, que se agarran de cualquier cosa, y creyeron en eso, que es una suerte de antivindicación. Y quiero cerrar con estas líneas que me parecen fundamentales, porque salvando las diferencias epocales de la Cuba de 1889 y la Cuba de hoy, en ambos momentos estábamos en situaciones extremadamente difíciles de tensión con el enemigo. Y dice Martí a Gonzalo, para que la isla sea norteamericana, no necesitamos hacer ningún esfuerzo, porque si no aprovechamos el poco tiempo que nos queda para impedir que lo sea, por su propia descomposición vendrá a hacerlo. Eso espera este país y a eso debemos oponernos nosotros. Eso fue lo que hizo Fidel, oponerse siempre a que la isla fuera norteamericana. Nosotros, que somos herederos de los dos, tenemos ese sagrado deber hoy, porque es lo mismo que están diciendo aquí y ahora. Ética, antiimperialismo, humanismo, solidaridad emparentan a Martí y a Fidel. ¿Cómo cerraría, Paquita, nuestra mesa de hoy? Yo cerraría viendo como algunos contemporáneos de Fidel lo vieron como martiano, a través de los versos. Y entonces aquí tengo de Che Guevara, ese canto a Fidel que escribió en México cuando estaban preparando el Granma, que en una parte dice: vámonos, como si estuviera hablando con Fidel, derrotando afrentas con la frente plena de martianas ideas insurrectas. Ya lo vio así como martiano. Cuando está en la sierra hay también unos versos de Francisco Riverón que le dice, se llama Gracias Fidel, y le dice: alma de Nuevo Mambí, trae en la mano la rosa y la guerra generosa que dictó José Martí. El indio Naborí, cuando triunfa la revolución, que escribe su marcha triunfal del ejército rebelde, dice: Fidel fidelísimo, retoño martiano, asombro de América, titán de la hazaña. Y, para no ser extrema en el tiempo, Nicolás Guillén, que escribe Se acabó, y le dice: se acabó, te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. Ay, Cuba, ya se acabó por siempre aquí el cuero de manatí con que el yanqui te pegó. Describe y termina otra vez: se acabó, yo lo vi, te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió, se acabó. Bueno, pues mejor no podíamos acabar esta mesa redonda. Le agradezco muchísimo a los tres, a Pedro Pablo, por esta evocación de Fidel y de Martí, de esos hombres que han hecho historia, pero que sobre todo son el sustento de ideas de este país y son también el ejemplo más vigoroso de cómo frente al adversario, de cómo frente a las amenazas hay que actuar con la dignidad y la entereza de un pueblo, con la vindicación de Cuba en las manos y en el pensamiento. Gracias a ustedes y nos vamos con Fidel. Un día como hoy estaba en una mesa redonda, el año 2005, en el Teatro Carlos Marx. Con aquella comparecencia especial, con las imágenes, nos despedimos. Buenas noches.